Hola, bienvenido a todas, todos, todes. Por fin estamos haciendo nuestro podcast. Pues ya, por fin decidimos agarrar al toro por los cuernos y aquí estamos en nuestro primer episodio. De lo que vamos a platicar hoy, yo creo que es de una mujer extraordinaria. Dije, bueno, qué mejor que la doña María Félix. Hola, soy Jimena Moctezuma. Yo soy Caro Robredo. Te invitamos a vivir nuestro espacio más íntimo. Así es como se vive una complicidad. Esto es Todas somos Cali. Todas somos Cali. Es una mujer que dejó huella por estar adelantada a su época. Entonces, bueno, feliz de empezar este proyecto hablando de una persona sumamente importante para nuestro país y para las mujeres. Creo que es una gran idea para nuestra patadita de la suerte. Nos las va a dar desde arriba. Desde arriba, 100%. ¿Cómo es que ella entra a su familia y se hace tan amiga de tu mamá, entiendo primero, ¿no? Sí. Yo creo que principios como el 85 por ahí, empezó a incursionar en el mundo restaurantero. Mi mamá tenía en ese entonces la inauguración del Cícero, que fue un restaurante que era como muy de personalidades, se juntaban y se reunían ahí mucha gente de la farándula, políticos, reyes. Entonces, en una invitación que recibió la doña para ir a cenar, y ahí las presentaron y, como te repito, fue amor a primera vista. Para mí, esas mujeres de esa época representan como lo que es el feminismo, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, sobre todo, alzar la voz era sumamente complicado. Entonces, bueno, pues se conocieron y de ahí mi mamá quiso a las pocas semanas hacerle una cena, comida, no me acuerdo muy bien. Las dos, muy chistoso, eran de muy pocas amigas mujeres, y tenían como mucha empatía por llevarse con la comunidad gay. Que en esa época, pues, era todo un tabú, ¿no? Era todo un tabú, pero bueno, las dos encontraban como mucha similitud con la comunidad gay. Entonces, bueno, las dos era lo mismo, porque eran de cero amigas, muchos amigos de la comunidad y también rodeadas de mucho hombre, ¿no? Las dos, mi mamá como empresaria, ella en este mundo del cine, los pintores, el arte, el izquierdismo, que aparte del izquierdismo real de esa época, ¿no? Aparentemente, dirías que por la personalidad tan fuerte que tenía, seguramente era de un temperamento complicado y no. ¿Crees tú más que era más bien un personaje? ¿Lo que veías es lo que era? Lo que veías es lo que era. Okay. Toda esta doña sí era así, pero por otro lado era penosa de tener temas tabús. O sea, bueno, para ella el decir, ay, voy a hacer pipí era así como... ¡Qué pelado! Sí, o sea, era como, ¿cómo la doña va a hacer pipí, no? Sí, era de pelado. O sea, ella en su mente era de pelado. Es la persona, la mujer más mental que he conocido en mi vida. Lo que se proponía y lo que quería lograr, 100% lo terminaba logrando. Ya fuera un papel que quería protagonizar, el hombre al que le echaba el ojo, y era una persona muy mental. Entonces, regresando al tema de algo tan sencillo como ir al baño, yo creo que en su mente era de no tengo ganas de ir al baño y se acabó. O sea, me programo. Le vencía hasta la vejiga misma... va a decir, se va a tener que esperar a que yo decida que ya me quiero ir, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿tú qué edad tenías cuando ya se vuelve, pues, es que era hermana de tu mamá, o sea, ni siquiera se puede llamar una amistad, era hermana de tu mamá? Eran hermanas. ¿Qué edad más o menos tenías tú? Yo habré tenido como 12. ¿Se volvió tu segunda mamá, podría ser? Pues se volvió alguien muy cercana. Yo creo que ella era la persona menos maternal del planeta Tierra. Ella era tan diferente que todo lo que tuviera que ver como
con lo que hace una mujer común, le espantaba muchísimo, ¿no? O sea, adoraba a Enrique, a su hijo. Como la experiencia con el papá de Enrique no fue la mejor, siempre le tuvo como un odio, un bastante odio. ¿Por qué? Trató de ser golpeador, era un hombre abusivo. Como dicen mucho, no, si se lo hacen a la doña, ¿yo qué puedo esperar, no? Como que fue su primer desamor y como que de ahí se volvió todavía más ruda. No se podían jugar los dos roles al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y ahí también yo creo que por eso se entendían también mi mamá y ella, porque mi mamá tampoco fue la mujer más cariñosa y... En algún momento que platicaba yo con Enrique, le decía, tú y yo sufrimos, digo, Enrique mucho más grande que yo. Claro. Pero, o sea, al igual que yo no me imagino la doña sentándose a hacer tarea con Enrique, ni llevándolo a un, Y yendo a los festivales. No, bueno, para nada claro. idéntico que mi madre, ¿no? Sí. Yo creo que ella muy al final, uno de sus pocos arrepentimientos, ella no sé qué tanto existía en ella el arrepentimiento, porque te digo, era como de otro mundo mi doñita, pero yo creo que son de las poquitas cosas que tal vez si volvieran a hacer cambiaría, no lo sé. Y de ahí se fomenta una amistad padrísima. Mi papá también llega a ser gran amigo de ella. El consentido de ella era Pablo, mi hermano. Que ella tenía un hermano que se había llamado Pablo. Ella nunca se llevó bien con nadie, ningún miembro de su familia. Adoraba a su mamá. Ahí hay como también tema, ¿no? Porque al final, pues no tenía, aunque tenía familiares vivos directos, no tenía relación con ellas. No, de hecho a las hermanas no las quería mucho, no las soportaba, esa es la verdad. Pero realmente su familia se vuelven tu mamá, Ernesto Alonso, o sí, sea, realmente tenía grandes amigos. Adoptó como a sus amigos como familia. 100%. La doña siempre fue de esta idea de la sangre no es siempre lo más importante, sino... Yo estoy de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo con ella en muchas cosas. Siempre tuvo como un rechazo con sus hermanas, pero idolatraba a un hermano que tenía, que se llamaba Pablo, que murió. No, ok. Y ese sí era el amor de su vida. Y no sé si por eso era una fijación con Pablo, mi hermano. A los tres nos quería muchísimo, Pedro, Pablo y yo, pero por mucho la luz de sus ojos era Pablo. Era Pablo. Y yo era como la mujer, la que muy chistosa, porque te digo que era como una niña chiquita, o sea, me daba risa que estábamos en una mesa con gente importantísima y era muy grosera en el aspecto de si algo no la hacía sentir incómoda o cualquier cosa, como niña chiquita, o sea, se acercaba a mí así y se secreteaba conmigo en el oído. Así de, qué tontería lo que está diciendo el ministro, ya sabes. Ajá. Y yo así de, doña, le valía madres. Sí. Era muy simpática, era muy ocurrente, era de un humor negro, azabache. Y bueno, pues sí, era por mucho el consentido mi hermano. Y después, con el tiempo que Pablo fue creciendo y ya se casó y demás, como que era muy celosa de mi hermano. Ok, o sea, no le encantó la idea de que estuviera casado. No. Era celosa de él, o sea, la doña era así, tú eres de su pertenencia. Porque aparte fue madrina de Frida Sofía. Fue ¿no? madrina de Frida Sofía. Entonces, pero en su momento Alejandra Guzmán y ahora Beatriz, o sea, como no eran su máximo o simplemente se mantenía al margen. Pero ella era muy de, si ya no me pones a mí atención 24/7, te voy a cambiar, ¿no? Okay. Entonces luego ya la consentida fui yo. Y pues muchas vivencias, muchas cosas que me contó, que a mí me dejaban con los ojos cuadrados. Todos estos consejos que no apliqué. Eso justo te iba a preguntar. O sea, si tú pudieras decirme 3 consejos que aunque no los hayas aplicado, o igual no 3, que tengas muy marcado, que te dijo, a ver, Jimena, tal, y que siempre te acuerdes de ella diciéndote esto. Ella obviamente tenía un amor propio impresionante, ¿no? Entonces, siempre decía que sobre ella nada ni nadie.
pero nadie es nadie, ni los hijos, ni tu esposo, sobre todo los hombres. Siempre decía que sobre ti nadie, y para ella lo más importante era ser autosuficiente. Siempre me dijo... O sea, nunca depender de nadie. En el momento que tú dependes económicamente de alguien, te llevó la chingada. Estoy de acuerdo. Entonces ahí tienes que pagar precios sí o sí. Sí, un poco como dice el dicho, que a veces no es tan rudo, pero eso de que el que paga manda, ¿no? Sí, y es que es la verdad. Entonces ella siempre, un dicho que yo aplico mucho, que siempre decía, ella decía, lo tuyo es tuyo y mío, y lo mío es mío, ¿no? Entonces... Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y mío, ¿no? O algo así. Ajá. Sí, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y mío. Entonces, como que siempre ser autosuficiente, como que tener muy claro, nunca traicionar tus valores. De si yo no estoy dispuesta a soportar tal y tal cosa porque tus valores y los míos pueden ser muy distintos, ¿no? Entonces, los que sean los tuyos personales, los que tú decidiste que son tus no negociables, jamás traicionarlos. Entonces, ahí me viene a la mente una anécdota que siempre me dejó... Yo creo que ella tuvo 2 amores de su vida. Ah, justo eso te quería preguntar. Uno fue el flaco de oro Agustín Lara y el otro fue Alex Berger. Ok. Más bien 100%. Fueron sus 2 amores. Bueno, corrígeme si estoy mal. Creo que el flaco de oro era tremendo, ¿no? Qué o sea, barbaridad. le sacaba canas verdes porque se portaba pésimo. Ahí es donde digo, el charm de una persona, claro, porque lo es todo. Porque no era agraciado físicamente. Era bastante feíto. Sí. Y ella cae rendida de amor. Y bueno, como no nos podemos extender tanto aquí, ella me deja muy impresionada esta historia de ella, en donde cuenta esta historia que se empieza a rumorar. Él estaba en una temporada de teatro, no sé, igual estoy inventando, no sé si era el Blanquita. Se rumora que una de las bailarinas, y ahí sí ya era la doña, o sea, ahí sí ya al restaurante que entráramos, donde estuviéramos viajando, en Nueva York, en París, en México, bueno, ni se diga, ahí ya era un ícono mundial. Yo me ponía hasta como muy patriota, porque cuando estábamos en algún lugar fuera de México, de verdad, pero en los lugares más guau del momento, entraba la doña y empezaba a tocar María Bonita. Wow. Te juro, piel chinita, que le escribió Agustín, de hecho. ¿Cuánto tiempo estuvo con Agustín, te acuerdas? Ay, no. Pero Agustín le escribe esta canción después de que ella lo deja. Ok. Sí. Pero no, o sea, no te salgas del... ¿Qué pasó con la bailarina? Ella entonces empieza a escuchar el rumor de que este flaco terrible empieza a tener sus que veres con las bailarinas del show. Y dice, no puede ser. Entonces se va, él tuvo función, y ella cuenta la anécdota de que toma un taxi, pide que la lleven afuera del teatro, dice que había varias escaleras, entonces ella escondida en la parte de hasta abajo. O sea, que hasta la doña llegó a hacer ese tipo o sea, de cuando cosas dicen, que hacemos todas. Todas y todos. O sea, porque también, o sea, quien diga que no, que no se ha escondido atrás del árbol así para ver dónde... Héctor, no mientas, tú también lo has hecho. Si te están espiando, pero bueno, pues se fue a espiarlo, ¿no? A ver si estos rumores eran ciertos. Y está escondida atrás del taxi y lo ve salir con una de las bailarinas o del coro, no recuerdo bien qué era exactamente, y bueno, pues en gran apapacho. Y ahí ella decide no nomás terminar la relación, jamás, o sea, y yo durante años decía, ya doña, pero ni una palabra, no le vuelve a mencionar la palabra los restos de sus días. No se acercó, o sea, nunca se enteró que los vio, nada. Sí, o sea, obviamente. Sí, pero en el momento. No, ella agarra, se
va, no sé si de regreso a su casa. El caso es que al día Sí, siguiente... en papel de doña. En O sea, papel yo ya de vi, doña. ya tengo todas las pruebas en mi mano. Jamás quiso una explicación, jamás quiso escuchar motivos. Es que fíjate que pero era una prima que nada. Nunca, jamás lo perdona. Nunca jamás vuelve a escuchar su voz. O sea, él se vuelve loco. Ahí es donde escribe María Bonita, una bola de composiciones, y jamás lo vuelve a perdonar, siendo el amor de su vida. Okay. O sea, adorándolo y queriéndolo. Y entonces en la muerte, ella rápidamente, como ella decía, yo no le guardo lutos a nadie, ¿no? Si a mí alguien me falla, al día siguiente para mí esa persona se murió. Pasan los años, ella pues tiene otras relaciones, y cuando muere Agustín, le deja un baúl que pide que se le entregue a la doña. Te estoy hablando años, él no la logra 1000 superar. años después. Él nunca la logra superar. Y entonces le llegan a entregar este baúl, gente de Agustín, y le dicen, doña, pues de las últimas peticiones del señor Lara fue que le entreguemos todas estas cartas y composiciones inéditas para usted, que es su herencia. Y entonces ella pide que abran el baúl y quemen absolutamente todo lo que está allá adentro. Pues la gente se queda en shock. ¿Pero cómo? Eso vale millones. Claro. Son composiciones Claro. del maestro, del maestro. Claro. Y yo cuando le pregunto a la doña, no sé qué habrá dicho en ese momento, pero cuando yo le pregunto a la doña, ¿cómo te aguantaste? ¿Por qué hiciste eso? O sea, es que ella, por curiosidad, ¿no? Por A ver curio- qué me escribió, pues fue lo qué que- canción. pues fue o- lo que y ya después lo contestó. quemó si quiere, bueno, ¿no? Pero No, ella decía que la curiosidad era una gran enemiga. Ella no era nada curiosa. Y entonces se volteó y me dijo... bueno, más o menos, porque sí se fue a espiar. pero era como Igual para maybe era comprobar. para tomar decisiones, Sí. ¿no? Y entonces ella contestó que si en vida le mintió, que muerto no le interesaba en lo más mínimo que podía haber ni en las canciones ni en las cartas, ¿no? Entonces, bueno, un poco extremista, pero pues sí. O sea, era un patrimonio nacional ahí. Claro. Y nunca quiso volver a saber nada. O sea, sí tenía su carácter, digamos. No, claro, a ver, Sí, la doña es la doña. sí. Y o sea, un poco que aprenderle, ¿no? Que cuando alguien te falla, pues bye. Bueno, igual no tan radical como se murió, pero aprender a cortar con ese tipo de cosas, ¿no? Con lo que es tóxico. Sí. Y obviamente, pues se sabía que este tipo de personaje era mujeriego, pues que le gustaba el alcohol. O sea, difícilmente no es de no te vuelvo a dar una oportunidad, sino obviamente si ya estás viendo un patrón de conducta que es recurrente todo el tiempo, pues ella obviamente dijo, ya sé. Eso es lo que sí tenemos que aprender las mujeres, que cuando hay un patrón, unos focos rojos tan marcados, pues mucha gente se nos va la vida en yo lo voy a cambiar. ¿Consideras que ella tenía este patrón muy marcado en sus parejas? O sea, ¿escogía este tipo de parejas o No. no? No, era muy viva. No. O sea, no aguantaba ese tipo de cosas. No aguantaba. No O sea, aguantaba. ese siendo tipo de famosa o cosas. no, porque dices que cuando el papá de su hijo no era tan famosa, ¿no? Siendo famosa o no. No era su patrón. En cuanto detectaba Focos rojos. se retiraba de inmediato. Okay. Y De hecho, cortaba, sí. Y sí, tuvo muchos, muchas parejas, ahora imagínate, los pretendientes le salían por abajo de las coladeras. Los hombres que marcaron su vida fueron dos, los que te mencioné, que fue el Flaco de Oro y Alex. Y también la historia de ellos es increíble porque no sé si sepan, pero la doña era una persona muy querida en Francia. París era su segundo hogar. Hizo muchas películas francesas. Yo creo que después de México es el lugar en donde más querida era.
en las calles, no podías caminar con ella, o sea, la paraban, los restaurantes, te digo que tocaban María Bonita. Y luego, pues que se involucró con un francés, que tienen una historia increíble, porque ella cuenta, él era el dueño del hipódromo. Ok. En París. Un hombre con un porte guapísimo, un socialité total y absoluto, conocedor de arte, un hombre súper exquisito. Y entonces cuenta la doña que la invitan a un evento en el hipódromo y le dicen, mira, el hombre que está allá sentado junto a su esposa, una mujer también guapísima, bueno, pues al ratito te lo vamos a presentar. Es el señor Alex Berger, es el dueño del hipódromo. Y dice que ella lo vio y dijo, no, qué hombre, qué barbaridad. Y supongo que el flechazo fue mutuo, porque cuando ella está sentada, pasa la corrida, llegan a presentarle a Alex a la doña. Entonces dice la doña que estaba sentada, que hay fotos de ese día donde se ve de verdad con un sombrero, ella una diosa. Y entonces dice que deja el señor a la esposa sentada y que cuando la va a saludar, la señora María Félix, y se acerca a su oído y le dice, contigo me voy a casar. O sea, ni hola, ni qué tal, ni mucho gusto. O sea, se acercó y le dijo, contigo me voy a casar. Pues que ella se queda, porque ella siempre era como de impactarse mucho, ¿no? Entonces que se queda así de... ¡Ah! Y dicho y hecho, se casan a los 5 meses. ¿Y la esposa? ¿Dónde Pues quedó en esta ecuación? Goodbye, farewell. ¿No le importaba eso? No le importaba, ella era... Primero yo y después yo, como te dije, o sea, por encima de todo voy yo primero. Sí, si yo quiero a esta persona, pues lo que haya que hacer, ¿no? Ella, sus metas eran muy fijas y ella sabía que era un hombre que le iba a aportar a ser la doña. Y por eso se vuelve tan querida en Francia. Y entonces, bueno, dice que al llegar a su habitación, que le digo, pues, ¿pero de dónde lo sacaron o cómo? O sea, pasa las corridas, se abren las botellas, y para cuando llega a su cuarto, una esmeralda de vete tú a saber cuántos quilates, con una invitación para cenar. Y desde ahí nunca se volvieron a separar y te digo, se casan a los 5 meses y es el gran, gran amor de su vida. O sea, sin temor a equivocarme, si él no hubiera muerto, hubiera sido la pareja de toda su vida. Siempre me decía que toda mujer debe de algún día experimentar estar con un hombre como Alex Berger, que era de verdad un caballero, una persona culta, una persona... inteligente, fue el amor de su vida, pero pues la vida se lo quitó. ¿Y tú crees que la muerte de él sea de las cosas que más le marcó? Bueno, supongo que la muerte de su hijo también, ¿no? Pero la muerte de él... No lo sé, la doña era peculiar para eso. O sea, era dura. Muy dura, muy dura. Así como marcarla, híjole, qué fuerte, pero yo creo que no. O sea, ¿tú crees que es alguien que, aunque algo le doliera muchísimo, jamás le iba a demostrar a nadie que le dolía? Aunque hablábamos no de una decepción amorosa, sino de la muerte de alguien, o sea, tenía un caparazón para esto, o genuinamente, creo pues que igual no le importaba tanto. No, yo creo que sí le importaba, yo creo que genuinamente no sentía dolor. No que no sintiera dolor, creo que él procesaba muy bien las cosas. Ella era tan adelantada a su forma de pensar que hasta en la muerte, o sea, era como un trascender para ella. O sea, como que no se frenaba para parar ante nada ni nadie, así fuera la muerte. Yo creo que por eso la muerte la agarró tan sorprendida. ¿Tú consideras que la doña era una persona sola? O sea, sumamente sola. O sea, una cosa es solitaria y otra cosa es sola, ¿no? O sea, solitaria es que tú, igual, no sé, tú decides, ¿no? Pero que realmente estaba sola. Sí, yo creo que sí estaba muy sola. O sea, yo creo que
sobre todo al final de su vida, pues cuando ya no tiene una carrera, cuando se le muere su hijo, cuando sus amistades más cercanas también empiezan a fallecer, empiezan a morir. Yo creo que ella se aparta mucho porque pues el 99.9 de la gente le daba toda la hueva del mundo. Pues su amiga más cercana era mi mamá y mi familia y nos buscaba mucho, pero fíjate lo que es la juventud, o sea, yo en ese entonces, pues a mí me daba toda la flojera ir a pasar mi domingo con la doña. Claro. O sea, ya sabes. Que ahorita mamá, dices, wow, no, o sea, y ahorita hubiera, pagaría por sentarme con ella sí, y aprender cosas y oír anécdotas, porque pues no no yo todo. pataleaba, o sea, mi mamá me decía, oye, que no te quieres ir el fin de semana a tener una casa preciosa en Cuernavaca. Ve, la doña me está diciendo que si te quieres ir a pasar el fin de semana a la casa. Ay, yo decía, no, qué hueva, güey. Qué hueva. No, el domingo mi mamá de que vamos a ir a comer a la casa de la doña. Yo decía, ay, no, yo paso sin ver, o sea. Y ahorita digo, ay, o sea, la juventud te hace no valorar. Pues, claro, porque prefieres irte al ay, cine con el galán que 100%. vas a ir, ¿por qué vas a ir con la doña? Es que para mí la doña nunca fue la doña, Claro. hasta que crecí y entendí el fenómeno que era la Claro, doña. dimensionaste Dimensioné. el personaje, ¿no? Que al que tú tenías acceso, que todo mundo hubiera pagado por tener acceso. No, presidentes, a ver, Claro. no te vayas más lejos. Hay una anécdota en donde estamos cenando en Regents de Nueva York y de repente la doña le encantaba tenerte agarrada de la mano. Vemos venir de rodillas un personaje que se deja venir de a 4 mesas. Y todos Sí, de que, así. ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? ¿Quién es? Se va acercando con una rosa en la boca y era Julio Iglesias. Y esta cabrona se voltea, llega aquí, hace cuenta que yo soy ella, a mí me tenía agarrada la mano aquí. La doña sabía perfectamente bien quién era Julio Iglesias, ¿ok? Y entonces se voltea y doña, mi diosa, mi vengo de rodillas a entregarte esta rosa, y se voltea la cabrona. ¿Y quién eres? Perdón. Obviamente sabiendo perfecto, pero le encantaba hacer ese tipo de cosas. Y la doña, me es igual, gracias, disculpa, estoy cenando. Y regreso a tu pregunta de hace ratito, donde me preguntas si ella vivía muy solitaria, que es algo que siempre me han preguntado mucho y que nunca he querido como que dar mi opinión, que aquí es donde entra un personaje. Digo, es que hay tantas cosas que platicar. Cuando ella fallece, cuando ella muere, a mí me llama mucho la atención todo lo que se vive en 8 años anteriores a, que es la entrada de un agente de su servicio que trabajaba, si no mal recuerdo, era el hijo o sobrino del chofer de Ernesto Alonso, y se lo recomiendan a ella para que le haga como cosas de la casa, y entra como entre mozo, chofer y de todo un poco. Una persona muy joven, no sé, habrá tenido en ese entonces 20 y tantos años, Luisito. Y vivir esa transformación para mí fue como muy, me dejó como muchas preguntas, ¿no? De cómo entra, sobre todo por lo que estamos platicando ahorita, alguien con la personalidad de ella, cómo logra infiltrarse en su vida a los grados que ya de pronto, no porque tenga nada de malo, pero ya nos encontrábamos, bueno, pues ya Luisito andaba de gasné, ya fumaba el mismo puro. Entonces te empieza a llamar un poco la atención, ¿en qué momento pasa esto? ¿Tú se lo atribuyes a esto que estábamos hablando, que era alguien tan solo que, pues, tener a esa persona acompañándola? 100%. O sea, ahí es donde digo, cómo hasta en las personas que lo tienen todo, cómo
se filtra un chamaco no tiene nada de malo decirlo, de otro nivel socioeconómico, con alguien como ella, ¿no? Sí, tan lista, tan brillante. Tan elitista, porque ella era muy elitista. Sí. Pues hay miles de anécdotas por contar que obviamente no nos va a dar en un episodio. Para mí, una de las cosas con las que llevo viviendo años, que me pregunto una y otra vez, es cómo fue que esta persona que se convierte en su heredero universal logra meterse en la vida de ella hasta la cocina, ¿no? A ese nivel. Y pues creo que ahí da muchísimo para cortar de la historia, de lo que pensábamos los que vivíamos alrededor de ella, cómo lo veíamos, lo extraño que fue. Entonces, ¿qué opinas si lo dejamos para...? Yo lo que opino, porque yo no quiero dejar este tema, a mí me interesa muchísimo me interesa muchísimo la vida de la doña, me encantaría empaparme más de cosas de ella, pero todo este tema, este misterio acerca de la muerte de la doña me interesa muchísimo, porque aparte, pues ustedes sabrán que Jimena fue la persona que encontró a la doña muerta. Bueno, te avisan a ti que Le avisan a mi mamá. Ajá. Entonces, bueno, hablaremos de esto en otro capítulo. En el próximo episodio ya. Y no dejen de vernos porque esto se pone cada vez mejor. Gracias, Caro. No, me encanta gracias. compartir contigo. Gracias. Te amo. Gracias. Hola, soy Jimena Moctezuma. Yo soy Caro Robredo. Te invitamos a vivir nuestro espacio más íntimo. Así es como se vive una complicidad. Esto es Todas somos Cali. Todas somos Cali.